Hola Héctor, ¿cómo te va? Muy Bien. buenas noches, un gusto como siempre estar en contacto con todos ustedes. El nuestro, bueno, en el contexto de pandemia y ahora les toca un movimiento que seguramente generó mucho temor a pesar de que los daños, gracias a Dios, no fueron tan relevantes. Sí, la verdad que sí, ayer y hoy también de lo único que se habló fue sobre este movimiento que fue aproximadamente a las 13:40, que tuvo epicentro a 337 kilómetros al este de la ciudad de Tilcara, casi en el límite con Salta, y es por eso que también se sintió en Salta. Y lo que estamos viendo en imágenes es un momento tomado por vecinos de Humahuaca, donde se sintió muy fuerte, más allá de ser de 5.8, ¿no? Mucha gente por ahí decía que no era un movimiento Mm. tan importante, pero teniendo en cuenta la poca profundidad, que fue de 17 kilómetros, vale destacar que causó algunos daños, como el que vemos en la colonia San José, muy cerca de Tilcara, en una iglesia donde, bueno, las imágenes quedaron como estamos viendo, ¿no? Todas destruidas al Ujú. caerse al suelo. Hay graves daños en muchos mobiliarios, ¿no? Ajá. De las distintas zonas, tanto en Humahuaca, tanto en Caspalá, que es una zona muy cerca de la cordillera, y también en algunos sectores de Humahuaca, donde se han registrado algunas grietas en algunos domicilios, Ujú. también en algunos centros municipales, que han asustado a la gente y los han puesto en alerta. Por suerte hay que hablar sobre que no hubo víctimas. Ujú. Esto es lo positivo dentro de todo esto, pero persiste el miedo de la gente, ¿no? Por este movimiento. Decían que, Cristian, de que inclusive arquitectónicamente en algunas casas había, la denominación es, entiendo, sacar de cuadro la puerta al punto de que la gente no podía abrir la puerta porque se la había desencajado por el mismo movimiento de la pared. Sí, exactamente. Ha pasado eso, inclusive hay puertas que no se pueden abrir en algunos Ajá. sectores, en algunas iglesias antiguas que hay aquí en la zona norte. Y bueno, es el temor de la gente Ujú. porque ayer, inclusive desde el IMPRES, se anunciaba un nuevo movimiento para la tarde. Ajá. Aproximadamente a las 17 Ujú. iba a haber una réplica de Ujú. este movimiento. Finalmente esto no sucedió y la gente se quedó un poco más tranquila. Pero Ah, más allá de este ujú. movimiento, todos los días tenemos movimiento en la provincia. Si uno Claro. se pone a revisar el IMPRES, Sí, sí. tenemos movimientos mínimos, pero este fue bastante fuerte. Claro, ¿a dónde nos tenemos que retrotraer a un movimiento similar en ustedes? Y aproximadamente hace 3 años hubo un Ujú. movimiento de similares características que no se sintió tan al norte, sino que se sintió mucho en la zona de los valles, de la capital, de la zona del Carmen, de Perico, donde sí, también se dio este movimiento. Y Ujú. la particularidad del de ayer fue la cantidad de tiempo que se Ajá. sintió, más de 15 segundos. Ajá. Cuestión que ha puesto en alerta más a la gente, ¿no? A Ujú. veces duran 4 o 5 segundos y Ujú. hasta 10 como mucho, pero ayer duró 15 segundos, Ujú. lo que lo hizo más espectacular. Bien, antes de saludarte, te pregunto cuál es la situación en pandemia, cuál es la realidad que viven en estos momentos. La última vez que nos comunicamos con vos, la situación era grave. Era muy grave, ¿no? Sí. En aquella oportunidad. Hoy tenemos que hablar de una zona verde. Anoche se anunció que la provincia está en zona verde, que puede hacer la mayoría de las actividades, tanto deportivas como comerciales, con distintas restricciones que tienen que ver con el tapaboca, el distanciamiento, el alcohol en gel, los protocolos que ya sabemos todos. Además, se abre desde mañana el turismo en la provincia desde otras provincias. Va a ser Ujú. libre con Salta y con Tucumán, y próximamente lo propio se va a hacer con Santiago del Estero, con Catamarca y con La Rioja. Simplemente los que ingresen a la provincia de Jujuy como turistas van a tener que tener en sus Ujú. celulares la aplicación nacional, ¿no? Que Ujú. tiene que ver con lo que lanzó Presidencia Ujú. de la Nación, y más que eso no van a tener. Los Ujú. transportistas tienen distintas reglamentaciones, por ejemplo, ingresar un solo chofer por el transporte de carga Ajá. pesada en los camiones, y en cuanto a los colectivos también hay una serie de protocolos que hay que cumplir, pero desde mañana se abre el turismo Bien. desde Salta, Tucumán y la provincia de Jujuy, van a poder circular sin ningún tipo de problemas. Muy buenas noticias. Sabemos que una de las provincias más afectadas por el coronavirus y la realidad que tocaron vivir y lo contaste vos en primera persona. Cristian, te mando un abrazo grande. Hasta la próxima.